Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, como lo habíamos comentado en el video anterior, hoy vamos a continuar con el tema de Elías en la cueva. Y bueno, vamos a ver el capítulo 19 de Reyes. Y bueno, vamos a continuar con esta historia en donde vemos a un Elías que hace que maten a los falsos profetas de Baal, donde muestra el poder de Dios, del verdadero Dios, donde una Acab ve 3 milagros y ni aún así se arrepiente porque, bueno, Acab prácticamente tenía como su ídolo a su esposa, Jezabel. Jezabel era quien mandaba en él y él hacía todo lo que ella le indicara primero, en primer lugar, antes que a Dios. Y bueno, vamos a empezar a leer esta enseñanza, vamos a ver una porción y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Padre bendito, le doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta palabra. Gracias por lo que ha revelado a mi corazón y gracias por lo que usted está a punto de revelarle a los corazones de los que van a ver este video. Le pido, Padre bendito, que ponga en su corazón en lo que el Espíritu Santo va a hablar. Como siempre, pongo mi vida en sus manos para que Él nos lleve a toda verdad. Y Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra y este tiempo lo dejo en sus manos en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues vemos aquí que Acab, cuando ve los 3 milagros, pues no estuvo así como que muy contento y llega y le dice a su mujer todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel estaba muy, muy enojada porque había matado a sus profetas y envía un mensajero a Elías amenazándolo de muerte. Dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. O sea, lo estaba amenazando de muerte. Y vemos que, bueno, él sabiendo que ella era la que mandaba en Israel, que era la reina y que tenía todo el poder terrenal para poderlo hacer, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morir. Se dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos que en Elías aún cuando vio el poder de Dios, cuando mostró el poder de Dios con el fuego que bajó del cielo, no solamente en la ofrenda, sino también con los 2 ejércitos que fueron por él, vemos que en este momento él tiene miedo. Y vemos que viene un espíritu de muerte y vemos que no es algo tan raro en el Hijo de Dios que de pronto vengan tantas situaciones tan fuertes que pueda venir un espíritu de muerte. El problema es que ahí que nos quedemos estancados ahí y olvidemos la confianza que tenemos que tener en Dios. Dios acepta que en nuestra carnalidad y nuestra debilidad de pronto nos sintamos derrotados, pero sin embargo Él espera que una vez que pase nuestra emoción de ese momento, reflexionemos y pongamos otra vez nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y vemos que él anduvo por el desierto un día. El desierto espiritualmente indica situaciones, problemas, enfermedades, angustias, situaciones adversas. Entonces, vemos que él anduvo por el desierto un día y caminó y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Él quería morir y acostándose bajo el enebro se durmió. Y bueno, vemos que al decir no soy mejor que mis padres está hablando de que él entendía que él era carnal, que era humano y que que la palabra no se contradice cuando dice que no hay bueno ni siquiera uno. Y entonces él dice: no soy mejor que mis padres, no soy tan increíble. Dice que acostándose bajo el enebro, se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. El ángel le llevó y le dio comida. Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. El Señor te alimenta y te fortalece en el peor momento, en el tiempo más difícil, en el tiempo en el que te sientes morir de sed y que puede llegar hasta tener un espíritu de muerte. Desgraciadamente nosotros somos los que tendríamos que no tener eso y buscar a Dios desde el principio, pero el Señor, cuando ya te escogió, no te deja solo. Dice
Mateo 28:20, aquí yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y Él lo demuestra cuando vienen estas situaciones y te trae alimento y te fortalece. Y dice que había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Ojalá hubiera sido una torta de jamón, decía el chavo, ¿no? Bueno, la torta era diferente en esos tiempos, entonces estábamos hablando de un pan, realmente no era una torta de jamón, pero bueno, y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Primero fue un ángel el que fue enviado a darle de comer, pero cuando dice el ángel del Señor, es el mismo Señor Jesucristo el que llega y toca a Elías y le dice, levántate y come porque es muy largo el camino para ti. O sea, le dice, no has terminado, o sea, has pasado por situaciones, problemas, pero te voy a seguir usando. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos un punto bien importante. 4, número de poder, 4, número de Dios. Ajá. Algo bien importante es que Moisés fueron 40 días los que estuvo en ayuno y oración en el monte con Dios, en presencia de Dios. Y vemos que la ciencia dice que nuestras células se renuevan totalmente cada 40 días. Cada 40 días se caen las células viejas y tenemos nuevas células. Y esto debería de ser un proceso continuo, pero se ha dado cuenta que a los 33 años empieza a haber un retroceso. Si bien seguimos renovándonos, pero empieza a haber un envejecimiento. Empieza el envejecimiento a los 33, pero bueno, el punto aquí es que precisamente también por eso la mayor parte del polvo que vemos en una casa, pues es el polvo que nosotros generamos al renovarse esas células. Entonces, un ciclo de 40 es renuevo, es transformación, es cambio. Y vemos aquí que fueron 40 días y 40 noches. Por algo fueron 40 días y 40 noches. Y Elías no necesitó comer con ese alimento, le dio la fuerza para hacer un cambio, un renuevo, un reinicio. Amén. Hasta Horeb, el monte de Dios. Y fue precisamente a Horeb, el monte de Dios, donde donde también se encontró Abraham con el Señor. Y bueno, vemos que ahí se encuentra con Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He aquí, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y vemos aquí que Elías está hablando con el Señor Jesús, porque dice, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos. Está hablando en tercera persona, pero dice que está hablando con el Señor. Y después directamente le dicen, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces otra vez está platicando con el Señor Jesucristo. Dice, y aquí buscan mi vida, han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Aquí él ya se sentía como único, como necesario, porque ya no había nadie más. Olvidaba que habían guardado 100 profetas por ahí, y que por ahí había otro que después, al final, cuando ya es arrebatado Elías al cielo, pues otro que todavía sigue reprendiendo acá, que es Micaías, y eso lo vamos a ver en la cuarta parte de esta serie que estamos leyendo. Pero bueno, entonces le dijo el Señor, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. El Señor pasó por el monte, y dice, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Yo recuerdo hace años que íbamos mi esposa y yo en la calle sobre el eje central, y de pronto se vino un ventarrón tan fuerte que de hecho trozó ramas de un árbol, y de hecho ese día hubo
pues caída de techos, etcétera, pero bueno, nosotros lo que vimos directamente después en las noticias, vimos todo el desastre que había pasado y no fue tan fuerte, porque dice aquí que este viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Peñas, o sea, rocas fuertes, eran destrozadas. Imagínense el tamaño. Y nosotros ese día, pues sí, los dos quedamos pasmados, ciertamente asustados de la fuerza del viento. Imagínense lo que estaba viendo Elías. Elías vio un viento que destrozaba montes y quebraba peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y de pronto nos decimos, Señor, pasé por desierto, Señor bendito, llegaste, te presentaste ante mí y ya, no va a pasar nada. De hecho, por ahí hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, y te prometen que ya una vez que estés en Cristo ya no va a haber problemas, y es una mentira total. Aquí vemos que Elías pasó estaba amenazado de muerte, pasó por el desierto y de pronto llega a una cueva amenazado de muerte y ve un viento, una tras otra, de mal en peor. Y de pronto puede pensar Elías, bueno, pues ya pasó el viento, quiere decir que ya ahora sí ya viene la paz, ¿no? Y dice aquí que después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Vemos hoy el desastre tan grande porque finalmente para los que vivimos los grandes terremotos que hubieron en 85 y en 2017, que destrozaron edificios y mataron gente, pues fue fuerte para nosotros, pero imagínense hoy lo que está viviendo Turquía y Siria, en donde finalmente estamos viendo que hubo muchos terremotos, hubo muchas caídas y todavía ayer otra vez se presentó otro terremoto de 6 y fracción que otra vez derribó casas y hubo más muertos y ya las cifras ascienden a más de 20,000, y eso fue lo último que leí porque ya debe de ser mucho más, pero finalmente imagínense lo que están viviendo ellos, el dolor. Y vemos que sí, la Biblia en otra parte habla de un gran terremoto que hubo en aquellos tiempos de los reyes, que confirman esto que dice que el terremoto, y entonces Elías de pronto ve un viento fuerte que rompe peñas y después viene un gran terremoto que mató a mucha gente en Jerusalén. Y vemos que Elías puede decir, bueno, Señor, ya pasé por el desierto, ya pasé por el viento fuerte, ya pasé por el terremoto, pues ya, se acabó, ¿no? Y finalmente, después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Ahora, estamos hablando de que para que la Biblia hable de fuego, vemos que Elías le dijo al Señor, si estás conmigo, Señor, que caiga fuego del cielo contra este ejército de 50. Y cayó fuego del cielo y consumió esos 50. Y otra vez volvió otro ejército a ir a arrestarlo y dijo, si soy el profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y que consuma estos 50. Y ese fuego consumió esos 50. Y después vemos que cuando la muerte de los profetas de Baal, él dice, a ver, si Baal es Dios, que sin que ellos hagan nada, pongan su ofrenda, que la mojen y que caiga fuego del cielo y que consuma la ofrenda, porque aceptó Baal la ofrenda. Pero si es Dios el verdadero, va a caer fuego del cielo. Y vemos que ellos se sajaron, y se tasajearon, se sangraron, se dañaron, se lastimaron, danzaban y nunca les escuchó el Dios. Y aún hasta Elías se burlaba y decía, ¿dónde está su Dios? A lo mejor se fue de vacaciones o anda descansando o está en otro lado, ¿no? Y cuando él terminó su oración, cayó fuego del cielo que consumió la ofrenda, en la tierra, el agua y aún hasta el polvo que había ahí en donde estaba la ofrenda de Elías. Entonces, y vemos que obviamente si va increciendo esta situación, vemos que primero hubo desierto, después viento, después terremoto. Entonces el fuego que vio Elías era una desforestación total, un fuego forestal que acabó con bosques, me imagino, fuerte, que fue sorprendente que él vio el fuego y él estaba en el monte en medio del fuego, ¿no? ¿Cuántos rescatistas han muerto cuando hay un incendio forestal muy extendido? Y lo hemos visto más en Los Ángeles de pronto cuando son bosques muy, muy grandes y no han podido controlarlos fácilmente, que han llegado hasta casas, a donde hay casas.
Entonces, imagínense el tamaño de fuego que vio Elías y él estaba en medio del fuego. Entonces vemos que iba una tras otra, y más grande, siendo un siervo de Dios. Finalmente muchos dicen, no, es que si te va mal, es porque estás en pecado. Y finalmente vemos cómo Dios utilizó de una manera poderosa a Elías, y finalmente, obviamente, Elías no creo ni que tuviera dinero, ni que tuviera necesidad de dinero donde estaba, porque no había dónde gastarlo. Entonces no tenía dinero, no estaba en una casa, estaba siendo perseguido, no tenía casa. Él llegó a una cueva y vemos que estaba en desierto, en viento, en terremoto y en fuego. Y vino una tras otra y cada vez mayor, y vemos que él solamente cuando pasó por el desierto tenía espíritu de muerte. Imagínense después de haber pasado por todo lo que pasó, pero después del fuego, dice, después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. El Señor no estaba, o sea, el Señor no está en tu problema. El Señor no está ahí ni lo ha provocado. El Señor te está viendo cómo reaccionas al problema. Pero sabes una cosa, Él está al final de todo esto de una manera que te tranquiliza y te cubre, porque ya lo dijimos, Mateo 28, 20, yo estaré aquí, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Entonces vemos que después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Todo esto entonces estaba él adentro de la cueva, pero él desde adentro veía todo lo que estaba pasando. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme. Otra vez confirma, yo estoy solo. Y el Señor le responde, el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que aquel que escape de espada de Asael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Y bueno, vemos aquí algo bien importante, porque puede pensar que ya está en presencia de Dios y ya todo va a ser paz y tranquilidad, pero no. Finalmente lo manda a ungir por rey a un enemigo. Aram eran enemigos de Israel, y lo manda a ungir a Asael por rey sobre Aram. A Jehú, que fue también alguien que de alguna manera estuvo también contra Elías, lo ungió por rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque ya había decretado la muerte de Acab y la muerte de Jezabel. Y bueno, él no escogió al discípulo que iba a tener, ni decidió tener un discípulo, pero él iba a tener que entregar a Eliseo el don profético, y le está diciendo, lo ungirás por profeta en tu lugar. Quiere decir que iba a terminar su periodo de profeta, pero si un profeta, el don, Dios no lo quita, entonces quería decir que él iba a morir. Él no sabía que iba a ser arrebatado. Finalmente él fue uno de los contados que han ascendido al cielo, que solamente han habido 3. Él fue el segundo, y vemos que él se iba a acabar. Entonces él pudo haber pensado, bueno, ya después de esto voy a tener una vida tranquila y me voy a retirar y voy a estar bien, y no, finalmente le está diciendo al Señor, te vas a ir al cielo, o sea, vas a dejar a otro profeta y ya. Entonces, pero lo manda todavía a ungir a un enemigo. Entonces vemos que su trabajo no había acabado, y sus problemas tampoco. Pero finalmente fue un hombre muy, muy usado por Dios. Y entonces vemos que al final, a ti te puede parecer que de pronto estás ahorita en el desierto y es que no le veo el final, y cuando llega al final ya por fin voy a descansar, y de pronto va a venir el viento fuerte. Y cuando venga el viento fuerte y se acabe, puedes pensar, bueno, ya ahora sí, y va a venir un terremoto. Y puedes pensar, ahora sí ya se acabó, y ahora va a venir un fuego que te va a probar, porque dice la Escritura que seremos probados por fuego. Y
después del fuego viene un silbo apacible, el Señor te va a volver a tranquilizar, el Señor también después del desierto te va a dar fortaleza de alimentar para que sigas adelante, pero finalmente todavía te va a llevar a que estés frente a frente con tus enemigos y aún a que bendigas a tus enemigos, porque finalmente lo que hizo fue una bendición, fue poner a un enemigo como rey de su país con autoridad, le delegó autoridad finalmente, y entonces tú vas a ser de bendición para tus enemigos. Y obviamente algo que pocas veces pensamos es que tienes que dejar huella. Alguien va a tener que seguir tus pasos y no lo vas a escoger tú, lo va a escoger Dios y tú lo vas a tener que cuidar. 19. Y partió de ahí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. O sea que él era agricultor, nada que ver con un sacerdocio o con este o con la ley, ¿no? Finalmente era un agricultor, estaba trabajando, y él estaba para acabar cuando Elías pasó donde estaba y le echó su manto encima. Cobertura, autoridad, respaldo, eso quiere decir el hecho literal de que haya puesto el manto encima de Eliseo y le estaba pasando el don profético. Dejando ver los bueyos, o sea, entendió lo que el Señor estaba haciendo, no lo que Elías, sino que Elías estaba en obediencia, sino que el Señor estaba haciendo. Y corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre y entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, pues, ¿qué te he hecho yo? O sea, dice, yo no te estoy obligando, no te estoy haciendo manita de puerco para que vengas conmigo, es tu decisión. O sea el Señor es un caballero y no nos obliga, pero nosotros tenemos que entender dónde está nuestro lugar. Y Él tiene un propósito para nosotros. Quizás Eliseo, siendo un agricultor, él nunca pensó en que iba a poder tener un propósito tan grande como hacer milagros mucho más grandes que los que hizo su maestro, pero su maestro le delegó el don, le delegó el ministerio, y bueno, él hizo cosas muy, muy grandes, Eliseo. Pero finalmente es tu decisión. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene una gran bendición para tu vida, pero primero tienes que tomar tú la decisión. Por eso dice, ¿qué te he hecho yo? Vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes, los sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su carne, la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, ahora vemos que no fue como alumno nada más a aprender de Elías. Dice, fue tras Elías y le servía. O sea, para que puedas llegar a ser como tu maestro, tienes que llegar a servirle a tu maestro. Así de sencillo. Y bueno, vemos aquí dos enseñanzas. La de Eliseo, para llegar a ser grande, tienes que servirle al grande que Dios te ponga, que va a ser un hombre siervo de Dios. Y a Elías nos lleva a entender que el Señor quiere que crezcamos, que Él no está en tu problema y Él quizás quisiera que no tuvieras que pasar por Él, pero eso va a formar tu carácter para que seas más fuerte y puedas aguantar lo que sigue. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que pasar por su desierto, pasar por su viento fuerte, pasar por su terremoto, pasar por su fuego intenso y bueno, pasar por enfrentar a los enemigos y aún hasta bendecirlos. Pero ese es el proceso que tenemos que llevar para ser verdaderos siervos de Dios y bueno, después dejar legado, dejar a alguien que continúe con el trabajo que tú estás haciendo porque tú ni eres eterno ni eres indispensable. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta enseñanza de Elías en la cueva y bueno, pues damos gloria al Espíritu Santo. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo. De verdad, Padre, le pido que haya sido una enseñanza, Padre bendito, para el que lo escuche, que quede la palabra sembrada, Señor bendito, y que dé fruto a su tiempo. Que la palabra no regrese vacía, Señor, sino que se quede para lo que fue, para lo que se virtió, y que ninguna persona de las que escucharon este mensaje se queden igual, Señor, después de haberlo escuchado. Yo declaro bendición para cada uno de ellos, porque no es casualidad que alguien haya escuchado este video, Señor, sea hoy, sea mañana o quizás dentro de muchos años, mientras sea permitido todavía la palabra en las redes sociales. Alguien lo va a escuchar y va a ser el momento en que lo necesite, Padre. Y por eso es tan importante que continuemos este ministerio en estas redes sociales, Señor. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, pongo en sus manos la vida de cada uno
a los que están viendo, Señor. Y yo sé que quizás hoy, quizás no les caiga el 20, pero va a quedar guardado en su corazón y tarde o temprano, algún día dirán, es verdad, y lo empiecen a caminar y a practicar en su vida. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre otra vez, les pido que me regalen un like o dislike, que me ayuda muchísimo, que puedan compartir para que otros puedan también recibir esta enseñanza y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao.